Cuando vaya a cortás, tomar la cervecita. ahí me chiflas. Dale. Excelente. Ahora sí, como anticipábamos hace un ratito, estamos con Flor Robeto. Bienvenida, Flor. Gracias. Lamentablemente tenemos que hablar del triple femicidio. Ayer encontraron los cuerpos sin vida en una casa en Florencio Varela. Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, 3 jóvenes que estaban desaparecidas desde el viernes pasado. Y no podemos pensar este hecho como algo aislado, ¿verdad? Siendo que vienen sucediendo hechos como, por ejemplo, revivir los dichos de Cordera, que vuelva a salir en la televisión, todo lo que pasó con la publicidad de esta famosa estación de servicio. Es como que tiene todo que ver con todo, ¿no? Sí, lamentablemente, 10 años después del primer Ni Una Menos, volvemos a salir espontáneamente a la calle, porque además fue muy masiva la movilización en todo el país. Acá en Rosario se vio, pero en Buenos Aires fue gigante, para volver a decir Ni Una Menos y vivas nos queremos. Claro que no es un hecho aislado, tiene que ver, entre otras cosas, con las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las jóvenes en los barrios populares, con el crecimiento de la feminización de la pobreza, jóvenes que no tienen alternativas de ningún tipo, ningún programa de ayuda, ningún programa de empleo para insertarse laboralmente y que quedan expuestas a bandas delincuentes, a narcocriminalidad, a estos tipos que además cometieron un femicidio aberrante. O sea, es como también todo eso, ¿no? La crueldad y la aberración del hecho, además de la muerte en sí, que bueno, es como que no te entra en la cabeza cómo se puede hacer algo de ese modo y tan cruel con pibas tan jóvenes, ¿no? O sea, estamos acostumbradas a ver narcocriminalidad y, bueno, series y torturas, pero bueno, decís, ¿cómo puede ser que esto esté pasando y nos esté pasando acá y nos esté pasando en nuestro país, en nuestros barrios? Hay también algo del estallamiento de los territorios, donde también las bandas criminales están organizadas en connivencia muchas veces con las fuerzas policiales, que hace que el Estado esté totalmente retirado. No solo no les ofrece alternativas de vida, por lo cual las pibas tienen que salir a trabajar, hacer trabajo sexual o vincularse con el narcomenudeo y quedar expuestas a estas bandas, sino que además el Estado está ausente en términos de seguridad, en términos de protección, en términos de cuidados. Flor, pensaba en la figura del femicidio y cómo estos 3 crímenes están inscriptos en la narcocriminalidad, cómo aún hoy se debate que sean considerados femicidios cuando, bueno, ya hay numerosos estudios que dicen que en estos tipos de crímenes más vinculados al narco, las mujeres terminan siendo hasta como moneda de intercambio, de disciplinamiento. Hay un sesgo de género, más allá de que esté inscrito en el narcotráfico, y aún así hay que dar la discusión, hay que explicar por qué es femicidio. Sí. En primer lugar, lo que hay que decir es que tenemos un presidente que niega la figura de femicidio, ¿no? O sea, que niega también que exista la violencia de género en términos estructurales o que lo mire de una manera integral, como lo venimos haciendo desde los feminismos, incluso desde el marco legislativo con el que contamos en nuestro país, que... A otro paréntesis, que por otra parte prevé programas de acompañamiento, de atención, de ayuda para mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad, justamente para no tener que contabilizar más femicidios. Bueno, todos esos programas este gobierno los ha desmantelado a nivel nacional con sus inserciones en los territorios provinciales y también las provincias han achicado sus presupuestos. Entonces, aclarando esto, una cosa tremenda es que sigue sucediendo que el número de muertes se contabiliza, y lamentablemente tenemos que hablar de números, de una mujer muerta por distintas razones cada 36 horas. Dentro de ese número, que es brutal y sigue siendo muy alto y una estadística muy lamentable en nuestro país, con todo el avance que habíamos logrado hacer, incluso con el movimiento feminista más activo que hay a nivel latinoamericano, sigue sucediendo eso y la cifra sigue siendo escalofriante. Lo que están también señalando los observatorios, sobre todo el observatorio Lucía Pérez, es que es muy difícil distinguir dentro de esos femicidios, que muchos son perpetuados por parejas o exparejas, los que tienen que ver con la narcocriminalidad. Porque no se tipifican, porque también todo es muy probabilístico. Los registros se hacen con los medios, con las notas que salen en los diarios, con información que no es una información sistemática por parte del Poder Judicial, porque tampoco se caratulan de esa manera las causas y no se analiza ese entramado, que es un entramado
patriarcal, capitalista y delincuencial, en donde estas pibas quedan atrapadas. Y hay muchísimos crímenes que tienen que ver con el narcomenudeo y que son femicidios también, que no están contabilizados de esa manera. Flor, yo te quería preguntar, no sé, como en un intento desesperado por encontrar algo de optimismo, ¿no? ¿Cómo se hace cuando un contexto como este o un Estado se retira, digamos, de qué lugar uno como sociedad, cuáles son los mecanismos que encontrás del feminismo en estos momentos con un Estado ausente para seguir tratando de mejorar la situación? Sí, lo veníamos charlando justamente eso con compañeras ayer en la concentración, porque además nos volvimos a reencontrar, digamos, en una concentración lamentable o por un hecho lamentable, pero con la misma potencia y la misma fuerza y la misma rebeldía, diría yo, que el feminismo tiene en este país. En principio, bueno, exigir justicia y reparación. Eso es lo que tenemos que exigir frente a cada uno de los hechos y en estos tres, fundamentalmente, acompañar a las familias. Y después también me parece que tenemos que, como sociedad, más allá que seamos activistas o no, dejar de quedarnos en el lugar de la víctima, ¿no? O sea, creo que en ese sentido tenemos que activar mecanismos de protesta, pero también exigir al Estado que implemente políticas públicas. Creo que ha habido un retroceso en todo, porque el Estado quitó muchísima financiación a todo lo que venimos haciendo, pero también ha habido una pasividad en la recepción de esa quita, ¿no? No de parte de las organizaciones feministas, porque siempre estamos activando, pero sí de la sociedad en su conjunto. Yo creo que la demostración de haber salido a la calle ayer, incluso todo lo que fue la semana pasada, recordemos que hace una semana atrás también hubo una gran movilización en todo el país por los vetos, por el rechazo a los vetos. Creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo. O sea, la lucha siempre continúa, nunca está todo perdido ni todo saldado, por lo tanto siempre hay que salir a la calle. Y después sí, en los gobiernos locales, a nivel municipal, a nivel provincial, donde tengamos incidencia, exigir políticas públicas, que es la única manera, y para eso hace falta presupuesto. Y también para eso hace falta rechazar también esta entrega que está haciendo Milei de nuestro país, de nuestra soberanía, con un swap que no sabemos si va a llegar, si va a venir después de las elecciones y para qué va a ser. Probablemente sea para seguir fugándoselo y no para implementar políticas públicas de abordaje de las violencias, para trabajar con las pibas que no les queda otra que esta alternativa. Y en los barrios hay un montón de pibas así. No solo estas tres, sino que si miramos acá en Rosario, las pibas y los pibes nos tienen alternativa para salir adelante. Entonces, bueno, yo quiero que haya presupuesto para eso y no para fugársela de este país. Pensaba en ayer que una de las grandes frases fue nos pasamos 3 pueblos. Como, sí, hubo una retirada del Estado, pero también hubo sectores, pienso en medios de comunicación que hace unos años tenían editoras de género y lo anunciaban con bombos y platillos, que después esos puestos se eliminaron en tomar a las periodistas feministas en las redacciones y no llamarlas ahora cuando pasa un caso. Hubo también, con el triunfo de Milei, una retirada de algunos sectores en cuanto a políticas de género. Y esto de que nos pasamos 3 pueblos, ¿qué lectura haces? Sí, y gobiernos progresistas que tampoco fueron al fondo, ¿no? Al fondo, no monetario, sino al fondo de la cuestión. Me parece que ahí hubo un montón de acciones del gobierno anterior a nivel nacional y de otros gobiernos progresistas a nivel locales que estuvieron bien, pero fueron siempre tibias o superficiales, no se trabajó en profundidad. En ese sentido, por eso también este gobierno nacional se encarnizó con el feminismo y fue a por nosotras desde el minuto 1 y lo sigue haciendo discursivamente y además con la chica y las políticas, porque realmente el feminismo tiene un programa político diferente, tiene un programa político transformador. Eso lo venimos sosteniendo, empezamos discutiendo Ni Una Menos en 2015, terminamos discutiendo políticas de cuidado, capitalismo, aborto. Tenemos un programa de acción, saben que es muy poderoso porque la gente cuando empieza a ver de esta manera se le cae una venda y dice, bueno, sí, la verdad que podríamos vivir mejor, podríamos cuidarnos más, podríamos conciliar mejor la vida laboral con la vida familiar, podríamos elegir no tener hijos, podríamos hacer un montón de cosas para construir una sociedad más justa, y eso es lo que molesta y eso es por lo que nos atacan también. Y para eso hacía falta también que en los momentos de oportunidad con los gobiernos progresistas que tuvimos se fuera más al fondo, ¿no? Lo peculiar también es cómo se va instalando otra vez desde lo simbólico. Ayer leía una nota que hablaba mucho sobre eso, que retomo lo que decía al principio.
lo que pasó de esta entrevista que le hizo Pedro Rosenblatt, que es un tipo que lo podemos referenciar como un tipo que es progresista, claro, que mismo sus compañeras hablan muy bien de él y bueno, lo quieren mucho, ¿no? A diferencia de otros medios que pasan cosas muy diferentes teniendo a un tipo como jefe. Sin embargo, lo peligroso que es también ponerle un micrófono a un tipo que dijo esas cosas hace 10 años y no interpelarlo, ¿me entendés? Uh-huh. Que no es acá Pedro como el culpable de todo, ¿no? Pero es una sumatoria de cosas que desencadenan en que se normalice lo que ayer sucedió. Sí, si nosotras nos pasamos 3 pueblos, ahí se les escapó la tortuga, ¿no? Sí. Para usar metáforas parecidas. Yo creo que, bueno, nada, no la vieron. También hay una productora ahí, o sea, nadie le pudo decir, che, mira, no da, porque mirá todo lo que dijo. La verdad que no da. Y si lo vas a hacer, eso, no lo dejes en el lugar de la víctima, digamos, de la cancelación feminista, porque además también Cordera se dio el lujo de decir que hubo una organización internacional para cancelarlo. Bueno, no, pará, la verdad que... Tampoco sos tan importante. No, y la verdad que lo que dijiste fue muy duro y fue tremendo, y está bien que se haya reaccionado así, ¿no? O sea, bancátela. Sí. Pero bueno, sí, yo creo que hay... Eso, hay que trabajar mucho, no solo en términos estructurales, y que de hecho, bueno, nada, insisto con esto, que hay un programa, una propuesta política de parte de los feminismos para hacerlo, sino también en términos simbólicos. Y creo que eso, la habilitación a volver a convocarlo a Cordera a una entrevista como si aquí no hubiera pasado nada. Sí, la publicidad de Shell. La publicidad de Shell, que fue muy coincidente con este caso, también es como, ¿no?, las perversiones de lo simbólico, parece como hecho a propósito. Yo no sé si la gente que hizo esa publicidad, que lo hizo unos días antes, pero justo se viralizó este fin de semana que estaban buscando a las pibas. Es un montón. Y bueno, y me parece que tenemos que trabajar mucho en lo simbólico. Y para ahí la educación sexual integral, lo que hacemos en las universidades, lo que hacemos en las escuelas, es fundamental. Y también los medios de comunicación. Por eso, bueno, celebro este programa y lo que ustedes hacen, porque realmente hay que dar vuelta como una distorsión muy grande respecto a todo lo que está sucediendo. Y vos decías que, bueno, hacen trabajo con escuelas. Quería saber cuál es tu mirada, bueno, de esas nuevas generaciones, digo, porque, bueno, cada generación va viviendo distintos procesos, contextos políticos y sociales. Bueno, un movimiento que en el 2015 tuvo un auge muy grande, pero ¿cómo le llega, cómo está atravesado por las generaciones de ahora? Que no vivieron el 2015. Exacto. Sí, sobre todo en las escuelas preuniversitarias. Bueno, nosotras tenemos mucho trabajo ahí desde la universidad, con las Olimpiadas hace poquito hicimos una gran movida, y la verdad que yo ahí coincido, Juan, con que me dio un poco de esperanza todo eso, porque ver cómo se inscribieron masivamente estudiantes de las 6 escuelas preuniversitarias de la UNR a participar de esas Olimpiadas, los proyectos que presentaron fueron muy hermosos. El día de encuentro entre ellas, que venían de distintas escuelas, algunas que están en Casilda y demás, también fue muy, muy alentador. Y yo creo que todo eso existe, todo eso está, pero bueno, nada, también no podemos dejarlos solos, digamos, necesitamos acompañar esos procesos. Necesitamos también acompañar las dudas, los miedos, el miedo y el escrache de la cancelación, que todo también ese oleaje generó, exceptuando a Cordera. Pero hay que trabajar eso con los pibes, y sobre todo hay que trabajar con los varones, digamos, porque también están muy aislados, pasaron la pandemia, fue una generación que, además de no haber vivido las asambleas de Ni Una Menos, porque eran muy pequeñas o no habían nacido, también estuvieron aisladas en la pandemia, y eso fue muy tremendo. Y creo que muchos grupos aislados de varones, solos, con la manosfera y todo lo que tiene que ver con el contacto en redes, se socializan ahí, y se socializan con una información muy distorsionada. Pensaba en la conversación incómoda sobre lo que decías vos de la feminización de la pobreza, más allá de si estas 3 chicas, o una o 2 o las 3 estaban ejerciendo el trabajo sexual, si se puede decir que ejerce trabajo sexual una menor de edad con 15 años, también abre el debate para problemáticas más, cuestiones económicas, de seguridad, no solo la cuestión de género, sino, esto está todo mal porque esas 3 pibas estaban a la intemperie mucho antes del femicidio. Totalmente, sí. Yo quiero destacar, a propósito de esto, que las primeras que empezaron a activar con la información ayer fueron las compañeras de AMAR.
Georgina Orellano en Buenos Aires, pero también existe Amaraca en Rosario, que es la Asociación de Meretrices, que están organizadas, que forman parte de la CTA, y que realmente son las que hay que seguir. O sea, para mí la tienen muy clara, porque vienen del barro, porque han atravesado todo y porque además lo que están reclamando es totalmente justo. Exceptuando este caso, que es un caso de una menor, digamos, las trabajadoras sexuales lo que están exigiendo también es protección y regulación de sus derechos, a seguir trabajando, pero también a poder jubilarse. Y ahí eso también, ahora hay todos los medios de aire ayer estuvieron hablando de la mala víctima, ¿no? O sea, parecían otra vez discursos como el que se produjo cuando fue el asesinato de Lucía Pérez, ¿no? Bueno, nada, Romero. Ella quiso, de Melina Romero, amante de los boliches. Bueno, parecían todos, o sea, y aparte todos hablando de prostitución, ninguno hablando de trabajo sexual, o sea, ¿no? Todo culpabilizándolas, ¿no? Como que, bueno, estaban ahí y la verdad la peligraron y se metieron en la boca del lobo. Y realmente hay muchas mujeres que eligen, y hay que escucharla a Georgina, el trabajo sexual como opción laboral, porque nada, es tanta explotación como estar 12 horas en una caja de supermercado, ¿no? O sea, hay que poder escuchar eso también. Y hay otras que no le quedan otra y tienen que recurrir al trabajo sexual, porque la otra opción es limpiar casas en negro por 1.000 pesos la hora, ¿no? Y para sostener una familia, había una de ellas que tiene un menor, un bebé a cargo de 1 año y medio, para sostener una familia que incluso es una familia que muchas veces está desmembrada, o hay una mujer a cargo de toda la casa. El trabajo sexual es una alternativa. Entonces, para eso también el Estado tiene que tener protección, porque no pueden estar solas expuestas, como es un trabajo clandestino, como es un trabajo prohibido, como no está regulado, lo ejercen en la calle, lo ejercen de cualquier manera y no tienen ningún tipo de protección. Y ahí también hay que meterse con esos temas. Digo, cuando el feminismo señalamos que tiene un programa político, también queremos discutir eso. Sí, otra cosa que la escuché decir ayer a Georgina Orellana era que decía la típica frase, podría ser vos, podría ser yo. No, siempre es una mujer pobre. Pobres. Son las pibas, son las negras, son las marrones, son las chicas de los barrios populares. Absolutamente. Porque son las que están más expuestas, porque son las que parten sin chances. Entran a un mundo sin chances. Entran a un mundo donde en su barrio, en su localidad, en su territorio, el Estado está solamente presente en forma de policía. En forma de represión. A una le pusieron una multa de contravención de las pibas. Bueno, ahí aparece el Estado para castigarlas, para disciplinarlas, para leccionarlas. Por eso es importante seguir haciendo trabajo en el territorio, sacar a todas esas pibas de la pobreza y pensar alternativas de construcción de un mundo mejor, integralmente. Y en ese sentido, yo insisto con esto, la tuvimos hace poquitos días acá, Georgina es un crack y hay que escuchar a las putas. Hay que escuchar a las putas. Además es nunca como... la ayuda. Vino acá y disfrutamos. Sí, vino al programa, claro que sí. Todo lo que está bien. Pensaba en esto de que siempre son mujeres pobres. También como feministas, obviamente que todas estamos atravesadas por las cuestiones de género, pero no olvidarnos la cuestión de clase, porque sería muy hipócrita que yo diga que estoy expuesta a los mismos peligros o a los mismos riesgos que estaban expuestas estas 3 pibas. La cuestión de clase es transversal, y un movimiento de mujeres sin conciencia de clase también es... se lo lleva al viento, se lo lleva al pinkwashing o el feminismo de glitter de todo moda, ¿no? El feminismo blanco. Claro, el feminismo blanco. No, loco, la verdad que yo soy víctima de este sistema patriarcal, pero no sufro las mismas cosas que sufren otras pibas. Y eso me parece importante como laburarlo, ponerlo sobre la mesa, exponerlo, aunque sea incómodo, aunque no esté bueno, porque si no viene un Milei y al toque desaparecen un montón de políticas de género. Gente que iba a las marchas porque subió una historia de Instagram no fue más, porque ya no es más cool ser feminista. Si no se va el quit de la cuestión, no sé, perdón, te hace un descargo, pero me parece que hay una cosa... No, pero coincido. También, bueno, en relación al cómo el Estado se fue retirando durante el último gobierno progresista, también hubo mucho apoyo, nunca es suficiente, pero apoyo a las organizaciones sociales territoriales, sobre todo las organizaciones que acompañan mujeres, ¿no? Estuvo el programa fantástico de la CISU, Mi Pieza, que lo llevó adelante el gobierno anterior. Bueno, todo eso fue desmantelado y ese programa era buenísimo para poder también tener mejores condiciones de habitabilidad en los territorios. Y se apoyaba económicamente a través de planes a organizaciones que tienen su anclaje territorial y que acompañan.
situaciones de violencia, que acompañan también alfabetización escolar, que acompañan acceso a la salud, acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, todas esas organizaciones ahora están desmanteladas. O sea, siguen, porque las mujeres y las feministas en los barrios siguen poniendo en el cuerpo, pero sin ningún tipo de sustento. Y creo que ahí también hay que fortalecer, y desde el feminismo blanco, no creer que nosotras la tenemos re clara, sino trabajar con las compañeras que están en el territorio, que saben cómo funciona, también saben cuáles son los delincuentes, también saben cuáles son los narcos, cuáles son las que los agreden y qué rollo tiene la policía en cada uno de los territorios. Sí, me quedaba pensando también, vieron que hablábamos de esta serie de hechos, tipo, bueno, el de Cordera, el de la Shell. También sucedió algo con la conductora del USU, Flor Jazmín P., que la expuso su exnovio Au Franzoni en otro programa de streaming también, alegando que tenía fotos y videos íntimos de cuando eran pareja y que hizo un chiste diciendo esto en un par de años puede llegar a valer millones. Y cayó, por supuesto, para el orto en todos lados. Ella se sintió muy mal, inició acciones legales, etcétera. Pero pienso cómo en este avance de lo simbólico, lo rápido que va primero, tipo, llega Milei con toda su agresividad y con todo su discurso, no reconoce la figura del femicidio. Y es muy nocivo, como que avanza muy rápido, empieza a llegar a los medios de comunicación, que ya estaba, o sea, el machismo existe en todos lados, ¿no? Pero antes siento que la gente capaz que no se animaba, ¿me entendés? ¿Cómo es ese Habilitado. pasaje de la violencia mediática al triple femicidio? Digamos, porque yo entiendo que enumeramos porque nos hace ruido, pero ¿son pasos previos? ¿Se pone todo en la No misma necesariamente. bolsa? ¿Qué lectura haces de eso? Sí, bueno, ahí hay mucha literatura que habla de violencia de género, que no necesariamente es desde las microviolencias se llega a una violencia extrema, como puede ser un femicidio, un abuso sexual o un travesticidio. A veces es directo, digamos, no hace falta acumular. Pero bueno, en la misma persona, a lo mejor lo que tenemos que pensar es más socialmente. Si hay una habilitación social, si hay una acumulación social de sentidos que habilitan eso, una publicidad como la de la Shell, o que efectivamente haya sucedido lo de las pibas. Yo me quedé pensando en esto que decía la compañera en relación a la velocidad, ¿no? Y a las imágenes y todo esto que tiene que ver mucho con los medios y con las redes y cómo las redes están colonizando nuestras vidas sistemáticamente, y cómo trabajar eso con los pibes, porque sucede todo el tiempo en las escuelas, digamos, intervenimos a través del protocolo, que contamos en la universidad con un protocolo también, que es para las facultades y para las escuelas. Intervenimos permanentemente en esas cosas, digamos, ¿no? Pibes que se pasan fotos de compañeras, unos que las alteran con inteligencia artificial, porque aparte ponen la cara de la piba y otro cuerpo, bueno, y todo eso va socavando las subjetividades de las personas que están ahí implicadas, que padecen esa situación. Bueno, ¿cómo trabajar con los pibes eso? Y para mí, o sea, yo vuelvo siempre como al mismo punto. Tenemos una propuesta para vivir mejor juntos. Sabemos hacerlo. Necesitamos rescatar eso, como coordenadas mínimas de convivencia y de imaginar un mundo posible juntos, donde podamos seguir viviendo juntos. Porque si estamos todo el tiempo tirándonos fotos por la cabeza, como le pasó a Flor, o cancelándonos, es inviable. O sea, es Gaza directamente, ¿no? O sea, estamos convirtiendo en una especie de franja de Gaza nuestra subjetividad permanentemente bombardeada. Entonces es como volver, no me como el cuento de hippie, digamos, de volver al pasado, ni flores de colores ni demás, pero cómo volver en el presente, en el cotidiano, sentir que podemos estar juntos. Y eso con los pibes es fundamental. Porque además, todo eso, la violencia que se genera con todo lo que circula, con lo que ellos mismos hacen, después los deja devastados. Hay un arrasamiento subjetivo, después también tenemos que atender esas subjetividades arrasadas, ¿no? Sí. Y bueno, nada, convocar psicólogos, psicoterapeutas, gabinetes psicopedagógicos, porque quedan destruidos. Entonces, hay algo de que es muy destructivo, que no nos permite seguir viviendo en este mundo, y mucho menos juntos. Sí. Totalmente. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita más? No, me quedaba pensando, estos gestos, lo que enumeraba Valen, digamos, y en el trabajo con esos pibes, ¿no? A veces, no sé, me cuesta entender, responde a cierta
hasta qué punto responde a cierta perversión, hasta qué punto responde a falta de información, falta de formación, de que ni siquiera están entendiendo la gravedad de esos hechos, como por ejemplo este pibe que hace ese chiste nefasto en relación a tener fotos, digamos. No sé si cuáles son las vías, los mecanismos para empezar a ir en contra de esas prácticas. Sí, yo creo que es un poco de todo, que no son muy conscientes de lo que generan, lo vemos cotidianamente. Ay, yo no me imaginé que esto iba a pasar. Y después que hay como un juego, digamos, como bueno, muy en el modo adolescente de la vida, digamos. Y sí, hay falta de información y también hay una falta de una mirada adulta. Yo creo que no adultocéntrica, pero sí de acompañamiento de parte de los adultos. Creo que hemos dejado como muy librado todo a que se autorregule en algún punto y no hemos podido acompañar esos procesos o incluso ofrecer información. La ESI es una herramienta para poder hacerlo en la escuela, pero también hay que trabajarlo en las familias, digamos, ¿no? O sea, pibes que están solos o que no están acompañados o que se manejan también muy en soledad. Y que no hay una familia ahí atenta y que no hay una familia informada. O sea, hay que trabajar también con la información a la familia. Eso por un lado. Y también me parece que siempre vamos como muy atrás, ¿no? Que hay una velocidad de los hechos que hace que lleguemos cuando las cosas ya están medio podridas o medio estalladas. Y hay que poder también pensar en prever y en prever eso, desajustes subjetivos colectivos a largo plazo. Yo creo que esto genera un daño en estas edades que después se reproduce, ¿no? Que después se replica, que después continúa. Por eso hay que atenderlo, pero también hay que poder pensar cómo seguimos trabajando con todas las juventudes y las adolescencias, eso, para que no dentro de 20 años, de 10 años, no estén absolutamente arrasadas, porque son las personas con las que vamos a seguir conviviendo, habitando la universidad, ejerciendo profesiones, en la sociedad que habitamos. Gracias, Flor, por venir. Ustedes. Muchas gracias. Siempre hermoso charlar. Gracias. Estuvimos hablando con Florencia Robeto, ella es secretaria de Género de la UNR, también es doctora en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, docente, investigadora. Estuvimos conversando sobre el triple femicidio que se dio recientemente en nuestro país. Es lamentable, la verdad. Y bueno,